tal? Soy el profesor Isaac Villacrece y comenzamos con nuestras clases de física, viendo primero el bloque de movimiento y fuerza. Y antes de pasar con los temas de este bloque, debemos conocer cuáles son las unidades del Sistema Internacional de Medidas, o SI. Como podemos ver, estas son todas las unidades que vamos a tratar en los ejercicios que hagamos. Y las primeras son las básicas: longitud, masa y tiempo, que se utilizan en el campo de la cinemática o la dinámica. Para la longitud tenemos como unidad básica el metro, esa es la que vamos a utilizar para el sistema internacional, y su símbolo es M. Para la masa tenemos al kilogramo. Como pueden ver, kilo es un prefijo que significa 1000. También para el símbolo pueden ver que aquí está la K, y es un prefijo también que significa 1000 por 10 a la 3. Ahora tenemos el tiempo, que la unidad básica es el segundo y el símbolo es la S. Intensidad de corriente, que su unidad es representada como amperio y el símbolo es A. Esto de aquí de la intensidad de corriente ya no se utiliza en el movimiento, sino que se la utiliza en el campo de la electricidad, cuando uno quiere medir la corriente en un circuito eléctrico o se está trabajando con algo que tenga que ver con electrones. Ahora tenemos la temperatura y su unidad es el Kelvin. Y el símbolo está como K. La temperatura es una magnitud que se la sabe utilizar en la química o en la termodinámica, que también es una rama de la física. Aquí también en algunos ejercicios de química se utiliza la cantidad de materia, que es representada por el mol, así, mol. Y el símbolo también es igual, MOL, mol. Mol no es nada más que una cantidad muy grande de elementos, de cosas, y está representada por un número que se llama el número de Avogadro, que es un número muy grande. Aquí tenemos ahora la intensidad luminosa, que es la candela, la unidad, y el símbolo es CD. Y el ángulo cuando tiene que ver con geometría, la unidad es el radián en el sistema internacional y el símbolo es rad. Es verdad que para el ángulo también se suele utilizar los grados, pero para el sistema internacional se usa el radián siempre. Es posible que también para sus ejercicios tengan que utilizar estas unidades combinadas con otras. Por ejemplo, para la velocidad o para la rapidez se tiene que combinar la longitud con el tiempo. O por ejemplo, para la fuerza se tiene que combinar la masa con el tiempo y con la longitud. Eso es un caso donde entran unidades derivadas, que eso es lo que vamos a ver luego. Y también hay algunas unidades que pueden estar como múltiplos, por ejemplo el kilogramo, ya que la unidad básica es el gramo. Kilo está como para decirnos que es un objeto que tiene un peso moderado. A continuación vamos a ver estas mismas unidades, pero utilizando prefijos y también los múltiplos y submúltiplos. Ahora estamos con la segunda tabla, que es la tabla de los múltiplos y los submúltiplos. Como pueden ver, aquí tienen una parte para los múltiplos y también para los submúltiplos. Ahí están todos los múltiplos y submúltiplos que se usan actualmente. Es posible que haya otros más acá arriba y otros más acá abajo. También pueden notar que aquí esta tabla está puesta en orden, es decir, que va de las unidades más grandes hasta las unidades más pequeñas, hasta las unidades más diminutas, que es posible que sean hasta matemáticamente imperceptibles. Aquí he puesto una zona que significa lo más importante, MI, más importante. Estas son las que se tienen que aprender de memoria para poder resolver bien sus ejercicios. Entonces aquí tenemos al kilo, que se representa con la letra K y tiene un factor de 10 a la 3. Es decir, para una unidad básica, por ejemplo el metro, un kilómetro sería 10 a la 3 metros. O con otras palabras serían 1000 metros, porque 10 a la 3 es 1000. Serían 1000 metros, un kilómetro. Aquí tenemos esto también, como símbolo la letra H y como factor 10 a la 2, 10 al cuadrado, que es 100. Otro ejemplo, digamos que tenemos un hectómetro y serían 100 metros, 10 a la 2 metros. O por ejemplo también pueden usar otra unidad
como gramos también. Hectogramo, ¿cuántos gramos tiene un hectogramo? Tendría 100 gramos por este factor. Este factor es el que lo multiplica a la unidad básica. Ahora tenemos el deca y su símbolo es DA. Y tiene un factor de 10 a la 1. 10 a la 1, es decir que a una unidad básica solo le multiplica 10. Como por ejemplo un decámetro, que serían 10 metros. De ahí, como ven, aquí hay un espacio y vienen ahora los submúltiplos. Estos son los más importantes que deben aprenderse: el deci, el centi y el mili. El deci se representa con la letra D y tiene un factor de 10 a la menos 1. Ahora, como ven, el exponente tiene un signo negativo, es decir que se le multiplica por algo más pequeño. Todos estos de aquí para abajo, corresponden a los factores pequeños. Aquí comienza a hacerse más pequeño y mientras se vaya bajando mucho más, se hace todavía más pequeña la conversión. De ahí pasamos con el centi, que se representa con la letra C y tiene un factor de conversión de 10 a la menos 2. Como por ejemplo, un centímetro tiene 10 a la menos 2 metros. Ya aquí, ojo que 10 a la menos 1 es un décimo en número decimal. Y aquí 10 a la menos 2 sería un centésimo y 10 a la menos 3 sería un milésimo. Ojo que también se parece a los prefijos de aquí, tienen algo que ver, son conversiones pequeñas, es decir que a la unidad básica la hacen más pequeña. Ahora pasamos con los múltiplos desde la parte de arriba del kilo, que son poco conocidos, y van hasta el hexa, es decir, un factor de conversión de 10 a la sexta hasta 10 a la 18. 10 a la sexta es 1.000.000. Tenemos aquí entonces la unidad, el prefijo que significa 1.000.000 es el mega, y se representa con la letra M mayúscula. Y se tiene un factor de conversión de 10 a la 6. Como pueden ver, aquí todos los factores de conversión son de 10 elevado a un exponente. En otro concepto también se le suele llamar orden de magnitud a todos estos exponentes. Es decir, si yo tomo el mili, tiene un orden de magnitud de menos 3. Si tomo al mega, tiene un orden de magnitud de 6. Es decir, eso es el orden de magnitud. El exponente en base 10. Ahora tenemos el giga, que se representa con la G mayúscula y es 10 a la novena. Así también tenemos el tera, peta, hexa. Mientras más arriba se vaya, es mucho más grande la cantidad correspondiente a la magnitud de la unidad. Algunos conocerán estos prefijos, por ejemplo mega, giga, tera, porque se los utiliza mucho en los programas de computadora, por ejemplo, o en sus archivos que trabajan con los bytes. Ese también es una unidad, pero para los datos de la computadora. Y ahora pasamos con la parte más baja de los submúltiplos, que sería el micro, el nano, el pico, femto y ato. El micro es un prefijo muy utilizado cuando se trata el tiempo o también la velocidad de procesamiento de un chip, y se representa con la letra mu o mu. Es una letra griega, no es una U, ojo, porque tiene este rabito, lo tiene un poco más largo. Y tiene un orden de magnitud de menos 6. Sería 10 a la menos 6, que es una millonésima. Es muy pequeño. Y aquí el nano con la letra N, pico con la letra P, femto con la letra F y ato. El nano también y el pico tienen que ver a veces también con eso, con lo mencionado anteriormente, o también con corriente. Es posible que haya corriente muy pequeña, pero se lo puede medir en microamperios, nanoamperios o picoamperios también la capacitancia, etc. Es importante que se sepan estos múltiplos y submúltiplos para que puedan hacer sus conversiones de forma rápida. Es decir, si quieren, por ejemplo, pasar de kilo a deci, lo único que tienen que contar es cuánto difiere este exponente. Aquí vemos que difiere 5. Del 3 al 0, del 3 al 0 hay 3, y al menos 2 hay 2 más, serían 5 órdenes de magnitud. Es decir, habría que multiplicar por 10 a la menos 5. Por último, vamos a estudiar la tabla de las unidades derivadas del Sistema Internacional de Medidas. Como pueden ver, aquí están todas las magnitudes y también con su correspondiente símbolo. Aquí les he escrito
algunas fórmulas para encontrar cada magnitud o también las letras que la representan. Como primera magnitud tenemos la superficie o área. Por ejemplo, el área de un cuadrado, que es lado al cuadrado, L al cuadrado, y el símbolo que se va a utilizar para esa unidad es el metro cuadrado. Ahora con el volumen, que por ejemplo se puede tomar el volumen de un cubo, que es arista al cubo, A al cubo, y tiene el símbolo M al cubo, metro al cubo. Ahora con la densidad, una fórmula muy conocida para la densidad es masa M sobre volumen. Aquí vemos volumen, aquí se utiliza también, y como símbolo sería kilogramos sobre metros al cubo. Como pueden ver, todas estas letras son las utilizadas al principio del video, que tienen que ver con las unidades elementales del sistema internacional. Ahora con la rapidez, que es la magnitud de la velocidad. Una fórmula muy conocida es distancia sobre tiempo. Y el símbolo de la rapidez es metro sobre segundo o metro por segundo. La aceleración tiene como una fórmula muy elemental la velocidad con respecto al tiempo. Y su símbolo es metro sobre segundo al cuadrado. Fuerza es masa por aceleración y está representado por la letra N, que es el newton. Y un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Energía o trabajo. Una fórmula muy básica es multiplicar la fuerza por la distancia recorrida. Y su símbolo en el sistema internacional es la J, que es el joule. Y es nada más que un newton multiplicado por un metro. Nada más, eso es lo que representa al joule. Ahora tenemos la potencia, que tiene como fórmula básica el trabajo T sobre el tiempo. Y su símbolo es la W. W, que es el vatio. El vatio, con B pequeña, pero se le escribe con W porque viene del idioma inglés. Y también se tendría un equivalente que es el joule sobre segundo, pero más se suele utilizar el vatio. Ahora tenemos la carga eléctrica, que es otra magnitud, y se la representa con la letra Q. La letra Q para hacer los ejercicios, y como símbolo para el sistema internacional es la letra C mayúscula, que significa coulombio. Aquí tenemos el potencial eléctrico, que se representa para los ejercicios con la letra B mayúscula. No se confundan, esta letra B mayúscula es para potencial eléctrico o voltaje también, y quizás para volumen, pero no se utiliza la letra mayúscula para la velocidad. La velocidad es con minúscula. Entonces para el símbolo también tiene la letra B mayúscula. Para la resistencia eléctrica, en los ejercicios se suele utilizar la letra R mayúscula y se la representa con el símbolo que está aquí, que es omega, y significa ohmios. Como pueden ver, es la equivalencia del voltio o el potencial eléctrico dividido para la corriente o amperios. Voltio sobre amperios, voltaje sobre corriente. Y la frecuencia, que es la letra F, y se representa por el símbolo Hz, que significa hertz, y tiene su equivalencia con el recíproco del segundo, 1 sobre segundo, eso es el hertz. La frecuencia se le suele utilizar en movimiento circular o también cuando se utilizan los datos. Y con esto terminamos el video de hoy. Tendremos un próximo video que tratará sobre las conversiones de una unidad a otra, donde se trabajará con unidades del sistema internacional y también con otras unidades que no sean. Se verá cómo convertir de una unidad a otra fácilmente.